Cordial saludo, mi nombre es Mayra Alejandra Mendiola Betancourt, estudiante de Psicología de la Universidad Iberoamericana. El día de hoy voy a exponer sobre las imágenes de lo político, de la asignatura de Psicología Social. El tema que escogí para la exposición fue Políticas Públicas para la Población en Situación de Discapacidad. La población y ratificación del Convenio sobre el Derecho de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas del 2011 ha generado grandes avances en el reconocimiento y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Este instrumento internacional fue el resultado de un proceso participativo de organizaciones de personas con discapacidad y organizaciones que trabajan por la garantía de sus derechos, que unieron sus voces para denunciar la situación de discriminación y exclusión contra esta población, así como la invisibilidad del tema en las agendas públicas nacionales. Discapacidad. El concepto de discapacidad ha evolucionado a través del tiempo, trascendiendo en diferentes modelos que ha garantizado y determinado divisiones y marcos de actuación frente a la población con discapacidad. Es así como se identifica un primer modelo, el modelo médico-biológico, determinado por la consideración de la persona como persona con discapacidad como una persona con un problema individual, centrado en una alteración corporal que requiere cuidados médicos y que la lleva a asumir un papel de paciente. En este caso, el tratamiento es dirigido de manera unilateral por el profesional de la salud y los aspectos sociales no forman parte de la fundamentación ni de la actuación del entorno a la persona con discapacidad. Un segundo modelo es el denominado social, el cual centra el problema de discapacidad en la sociedad y no en el individuo. Así, la discapacidad no es un atributo de la persona, sino un complejo conjunto de condiciones creadas por el entorno. En tal sentido, plantea que las actuaciones se deben dar bajo un enfoque social y estar dirigido a modificar el entorno para garantizar la participación de la persona con discapacidad en la vida social. Políticas públicas para la población con discapacidad en Colombia. En Colombia se ha venido avanzando en las garantías de los derechos de las personas con discapacidad, pero aún así es necesario los esfuerzos por lograr transformar los imaginarios sociales sobre la discapacidad para así lograr la plena inclusión social de esta población. A partir de los principios de convención, las acciones públicas deben entonces dirigirse a reconocer a las personas con discapacidad como un sujeto de derecho y de deberes, y por tanto crear mecanismos sociales efectivos de participación en la vida política y pública de esta población. El objetivo principal de toda política pública debe ser permitir que el ciudadano sea incluido en los debates que inciden en su vida cotidiana, en conjunto con la creación de canales de participación. La Corte ha reiterado que desde su perspectiva de análisis de derecho, para la democracia participativa que se materialice, es necesario en primer lugar lograr que el ciudadano tome conciencia de sus derechos y sus deberes civiles respecto del Estado. La construcción colectiva propuesta políticas permite reconocer que las personas con discapacidad tienen derecho a participar activamente en las decisiones políticas que las afecten, lo que le otorga sentido a la expresión que identifica el movimiento por la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Ministerio de Salud y de la Protección Social. Como ente rector del Sistema Nacional de Discapacidad, desarrolló el proceso de construcción de la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social. En este proceso partió del reconocimiento de las necesidades de incorporar y de transversalizar un enfoque de inclusión social, de reconocimiento de la diversidad y de desarrollo de las capacidades que ayuden en el mejoramiento de la calidad de vida y el goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores. Diagnóstico de la situación actual de la población con discapacidad en Colombia. En Colombia, de acuerdo con el censo del DANE del 2005, existe 2.624.898 personas con discapacidad, lo que equivale al 6.3% de la población. Con relación a las cifras censales de los países de la Comunidad Andina de Naciones, Colombia ocupa el primer lugar en prevalencia de discapacidad, seguida con Ecuador, Venezuela, Chile, Perú y Bolivia.
La información señala que el porcentaje de hombres con discapacidad es mayor que el de mujeres, desde la infancia hasta los 44 años. A partir de esta edad la tendencia se invierte, es decir, el porcentaje de mujeres con discapacidad es mayor con respecto a los hombres. Marco legal y normativo. La promulgación de la Constitución Política del 91 fue el hito que dio inicio al desarrollo del marco jurídico que enmarcó en la lógica del Estado social de derecho y regido por el principio de igualdad y dignidad humana, determina y busca garantizar los derechos de las personas con discapacidad y establecer las obligaciones del Estado y la sociedad en este ámbito. Marco legal internacional. De acuerdo con el artículo 93 de la Constitución Política de Colombia, los tratados internacionales sobre el derecho humano prevalece sobre las normas nacionales, incluyendo los respectivos constitucionales, los cuales deberán ser interpretadas a la luz de estos tratados. Colombia ha ratificado numerosos tratados internacionales de derechos humanos que contienen normas transversales y ofrece un marco legal general de derechos humanos de las personas con discapacidad. Estos tratados de derechos humanos son de obligatorio cumplimiento para el Estado colombiano. Convención. Convención sobre el Derecho de las Personas con Discapacidad del 2006, Ley 1346. Es promover y proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Normativa nacional en materia de discapacidad e inclusión social. La Ley 1361 de 1997 es el primer instrumento normativo a nivel nacional que busca reconocer y establecer mecanismos para la garantía de los derechos y promover la inclusión social de las personas con discapacidad. El COMPES Social 80 del 2004, a través del cual se expidió la Política Pública Nacional de Discapacidad, política que se enmarca en el contexto de la protección y el manejo social de riesgo. Por tanto, contempla estrategias para que las personas, las familias y las organizaciones no gubernamentales, el Estado, la sociedad y sus instituciones puedan prevenir el riesgo y mitigar y superar la materialización del mismo y reducir la vulnerabilidad a la discapacidad, protegiendo el bienestar de la población y su capital humano. El Código de la Infancia y Adolescencia menciona mediante la Ley 1098 del 2006, en su artículo 36, establece los derechos de los niños y las niñas y adolescentes con discapacidad. Dicho artículo establece que, además de los derechos consagrados en la Constitución Política y en los tratados y convenios internacionales, los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad tienen derecho a gozar de una calidad de vida plena y a que se les proporcionen las condiciones necesarias por parte del Estado para que puedan valerse por sí mismos e integrarse a la sociedad. En el 2007 se promulga la Ley 1145, por la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad, cuyo objetivo es impulsar la formulación e implementación de políticas públicas en discapacidad, en forma coordinada entre las entidades públicas del orden nacional y regional, las organizaciones de las personas con y en situación de discapacidad y la sociedad civil, con el fin de promocionar y garantizar sus derechos fundamentales en el marco de los derechos humanos. La Ley 1346 del 2009 es ratificada y mediante la sentencia C-293-10 de la Honorable Corte Constitucional se trata de la primera Convención de Derechos del siglo XXI, cuyo propósito es promover, proteger y asegurar el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto y su dignidad inherente. En febrero del 2013 fue promulgada la Ley Estatutaria 1618. Esta ley tiene por objetivo garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad mediante la adopción de medidas de inclusión, de acciones afirmativas y de ajustes razonables y de la eliminación de toda forma de discriminación por razón de discapacidad.
Ley 1618 dicta medidas específicas para garantizar los derechos de los niños y las niñas con discapacidad, el acompañamiento a las familias, el derecho a la habilitación y rehabilitación a la salud, a la educación y a la protección social, el trabajo de acceso y accesibilidad al transporte, a la vivienda, a la cultura y al acceso de la justicia, entre otros. Conclusión. A pesar de que todas las políticas públicas para las personas con discapacidad aún hacen falta que la sociedad entienda que a pesar de su condición de discapacidad, son personas con derechos y deberes como todo ciudadano. Además de que el trato sea normal, sin que las miren con lástima, los subestimen y los traten como si no entendieran o si fueran menos. En el inconsciente colectivo aún se trata a las personas en condición de discapacidad con palabras que no corresponden y hace sentir mal a esas personas, tales como son inútil, especial, tonto, retrasados mentales, inválidos, etc. Y debemos empezar a cambiar ese pensamiento. No es algo fácil, pero no imposible. Las políticas públicas que benefician y protegen a las personas en situación de discapacidad son buenas y ayudan bastante, pero aún falta mucho camino por recorrer para tener una inclusión y cero discriminación. Gracias.